Saludos y bienvenidos a otro episodio de Bufete Manueli, el podcast. Yo soy su moderadora, la licenciada Mónica Camuy Natal, y hoy vamos a estar hablando del plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Comienza la batalla por el plan de ajuste de la deuda. Así que vamos a estar con el licenciado Rolando Manueli, que nos va a estar explicando qué es un plan de ajuste de deuda y qué está pasando actualmente con el caso. Licenciado. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Bien. Como siempre, todos los jueves a las 5 de la tarde, por las plataformas del Bufete Manueli, tenemos este podcast donde tratamos de explicarle a las personas los temas de su interés y los temas del país, ¿verdad? Hacía un tiempito que no hablábamos de las cosas que estaban pasando en el país. Ahora vamos a darle mucho más seguimiento porque empieza, como muy bien dijiste, la batalla por el plan de ajuste de la deuda. Algo que va a tener unas implicaciones muy fuertes para Puerto Rico, y la idea sería que las personas estuvieran enteradas porque va a haber muchas gestiones que se van a tener que hacer para que las consecuencias no sean las peores. En el pasado el pueblo ha intervenido en estos procesos y se ha logrado mucho en términos de gestión social, en términos de presión a la Junta, en términos de presión al tribunal, y eso lo vamos a ir hablando durante el proceso. ¿Cuál es la agenda de trabajo para bregar con el problema de la Autoridad de Energía Eléctrica? Y ahora tenemos unas noticias que son, ¿verdad?, relevantes en cuanto a esto, porque va a iniciarse el proceso de la presentación de un nuevo plan de ajuste de la deuda, y con todo eso la litigación que se acompaña. Hoy precisamente participamos en una mediación que había cerca de 30 abogados en el cuarto, ¿verdad?, de Zoom, era mediante Zoom. Y ahí se estaba discutiendo cuál es el itinerario del proceso de la quiebra de la autoridad a la luz de una orden que dictó la jueza durante esta semana en cuanto a discutir esto con la ayuda de los mediadores. Pero ¿qué pasa? Un plan de ajuste de la deuda es, a la luz de la ley de quiebra, cómo recortamos la deuda que tiene la autoridad para poder hacer que la autoridad sea viable. ¿Y qué es ser viable? Que pueda prestar los servicios eléctricos al mejor costo posible, que esos servicios sean confiables y que tenga dinero sobrante para pagar lo que merecen los acreedores. Y lo que merecen, lo que significa es, conforme a las reglas de las prioridades, quién cobra primero y cuánto cobran cada uno de los acreedores. Hay unas reglas específicas que se establecen en los casos de quiebra que hemos discutido aquí. Está, por ejemplo, el acreedor prioritario, que tiene derecho por ley a cobrar primero y completo. Está el acreedor garantizado, que tiene derecho a cobrar hasta el monto de la garantía. Y el no asegurado, que se cobra de lo que sobra. Si sobra, si no sobra no cobra nada. Y eso es algo que aplica a Promesa y aplica a la Autoridad de Energía Eléctrica. Y es lo que la Junta va a someter durante este mes, probablemente a finales de este mes, porque primero dijeron el 17 de marzo, pero hoy dijeron que iba a ser un poquito después, así que debe ser a finales de mes. Dentro de ese contexto, pues quisiera ir un poquito atrás, Mónica, al tema de qué es lo que ha pasado antes, ¿verdad? Sí, claro. Porque para entender lo que vamos a hacer ahora hay que ver qué ha pasado antes. La autoridad tiene problemas desde el 2008 en términos económicos. No ha tenido suficiente ingreso para cubrir sus gastos desde el 2008. En el 2014, en términos financieros, colapsa porque ya empieza a ver que no puede pagar a los bonistas la deuda. Y si tú no puedes pagar la deuda, los bonistas pueden tomar acciones en contra tuya, ¿verdad? Eso es lo que hemos visto en los programas que hemos hablado sobre las quiebras personales y de negocios. Y a la autoridad le pasó eso, los acreedores hicieron presión, nombraron a una oficial de reestructuración, que fue la famosa Lisa Donahue, que se llevó $40 millones en honorarios y no resolvió nada de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y luego llegó la ley promesa, aprobaron la ley promesa, y al aprobarla la Junta se metió y paralizó todo lo que se estaba haciendo de reestructuración de la autoridad y radicó el famoso caso de título 3. Caso de título 3 es lo que permite la ley promesa para el ajuste de las deudas del gobierno de Puerto Rico, una ley especial para Puerto Rico. Y con esa erradicación, pues se paralizaron todos los pleitos de cobro de dinero contra la autoridad e inició el largo calvario que ha sufrido la autoridad y el pueblo de Puerto Rico desde el 2017, porque se radicó en julio de 2017 y hasta ahora no se ha resuelto.
El proceso tuvo varias etapas críticas, como por ejemplo el famoso RSA, el RSA del 2019, que era terrible para Puerto Rico porque imponía unos aumentos dramáticos a la factura. Eso se echó a un lado porque no era viable en términos del pueblo, en términos de la propia autoridad. La autoridad no podía pagar lo que se estaba poniendo ahí. Y luego vino el otro plan de ajuste de la deuda, que fue el que se discutió en los primeros meses del año pasado, en donde se establecía el famoso cargo híbrido que iba a aumentar la factura a los consumidores, tanto industriales, comerciales como residenciales, y que constaba de una partida fija para todo el mundo y una partida volumétrica, dependiendo del volumen de consumo. Y eso se entró en un juicio, y el juicio se celebró completo. Estuvimos casi un mes en el tribunal, y cuando se sometió el caso para que la jueza lo resolviera, había una apelación pendiente. El primer circuito la resolvió, que es el tribunal que revisa a la jueza, revocó a la jueza y viró la mesa, viró patas arriba todo el proceso, porque ya el trámite no podía seguir porque cambiaron todas las condiciones. ¿Y qué cambió? Cambió que de ser bonistas no asegurados, se convirtieron en bonistas asegurados. Y si son bonistas asegurados, tienen una categoría mejor que un no asegurado, y hay que determinar cuál es el valor de la garantía, porque tienes que pagarle hasta el valor de la garantía. Pero ¿cuál es esa garantía en el caso de los bonistas de la autoridad? Los ingresos netos de la autoridad. Los ingresos netos se calculan cogiendo todo el ingreso bruto, o sea, todo lo que ingresa la autoridad de todas las fuentes de ingreso que tiene, y restando los gastos operacionales. Pero ¿qué pasa con Puerto Rico? Puerto Rico tiene un sistema eléctrico súper vulnerable, bien mal mantenido, que está manejado por una compañía privada que no sabe lo que está haciendo, no da pie con bola. Entonces los gastos son cada vez más altos. Por ende, no hay gastos netos, no hay ingresos netos. O sea, los gastos de la autoridad son tan altos que en realidad no sobra nada para los bonistas. Ante esa situación, los bonistas están buscando todas las maneras de lograr que se resuelva por la jueza que la contabilidad está mal hecha, que los gastos están inflados, que los gastos están sobreestimados, o que están considerando cosas que no son gastos. O sea, ellos están tratando de establecer, mira, esos números que tú tienes realmente son falsos, no son correctos, y a ti te sobra dinero. Y la Junta está diciendo todo lo contrario. No, yo tengo que invertir todo el dinero que yo tengo de la tarifa, lo tengo que invertir en la reconstrucción y el mantenimiento del sistema. Y en esa batalla, desde que salió la decisión del circuito estableciendo esto de los ingresos netos, han estado negociando desde julio del año pasado para ver si llegan a un acuerdo, pero en una posición donde tú estás diciendo no hay ingreso neto y la otra parte está diciendo sí hay mucho ingreso neto, pues no hay ningún acuerdo porque están demasiado lejos, y hasta ahora no se ha llegado a un acuerdo. Como todo esto ocurrió sin ningún tipo de expectativa de solución, pues entonces la jueza ordenó a la Junta que informara cuándo iba a certificar el nuevo plan fiscal, y la jueza entonces preguntó a la Junta cuándo iba a someter un nuevo plan de ajuste, y los bonistas radicaron una moción para que se acelerara el proceso de iniciar los litigios, o sea, que se dejara sin efecto el proceso de mediación para poder llegar a un proceso de litigio. Y la jueza ordenó finalmente que se reunieran todas las partes con los mediadores, y esa es la reunión que tuvimos hoy, en donde se discutió, sin éxito, cómo organizar el caso para que se pueda ver de la manera más rápida y eficiente. ¿Y por qué hay que pensar en eso? Bueno, porque hay muchas controversias. Número uno, ¿cuál es el ingreso neto? ¿Qué sobra? Porque eso es lo que se le pagaría a los bonistas. Si tú no sabes lo que sobra porque no sabes lo que hay que restar, pues entonces no sabes lo que hay que pagarle a los bonistas. Así que ese es un primer punto. Segundo, los bonistas dicen que la autoridad malgastó el dinero que recibe de la tarifa y que por ende no les pagó nada cuando tenía que pagarles algo durante todos los 7 años que han pasado desde, bueno, 7 años no, vamos para 8. Sí. Porque fue en el 2010, en julio cumplimos 8 años.
y que durante ese tiempo había que pagarle a los bonistas. Y eso obviamente es algo que el tribunal tiene que mirar, porque eso da base a un reclamo administrativo donde los bonistas pueden pedirle a la corte que le asigne el pago de todo lo que se supone que le hubieran pagado en esos 7 años, porque son acreedores asegurados. Y eso hace que haya esa segunda reclamación. Primero, ¿cuáles son los ingresos netos? Segundo, si hubo ingresos netos, ¿cuánto hay que pagarle a los bonistas por el tiempo que ha pasado sin recibir ningún pago? Y tercero, pues los asuntos de los derechos que tienen los bonistas, por ejemplo, a que se levante la paralización automática para que se pueda ir al tribunal de San Juan a reclamar que se nombre un síndico para la autoridad y aumente la tarifa para ellos cobrar el máximo posible. Pues la jueza tiene la expectativa de que las partes se pongan de acuerdo sobre cómo va a ser ese proceso, qué va primero, qué va después, si hay que hacer descubrimiento de prueba o no hay que hacer descubrimiento de prueba, si esto requiere que se radique un caso independiente, lo que llaman un adversary proceeding, o si esto se puede hacer mediante mociones, si esto requiere que se presente una demanda de sentencia declaratoria, que es un poco diferente a un adversary proceeding, y de esa manera saber cuáles son los derechos que tienen las diferentes partes. Y hay tantas alternativas que abogados y abogadas racionales, con la ayuda de 2 jueces, y una ex jueza y un juez, que conocen de todos estos procesos, que son expertos en llevar a las partes a unos acuerdos, pues tuvimos 3 horas hoy y no se logró nada. Así que esto es indicio de que en realidad el proceso va a ser bien contencioso, que significa que va a haber mucha controversia y que va a ser un proceso que va a tomar mucho tiempo. Y se supone que de ahí salga un itinerario, de esas reuniones, salga un itinerario que permita que el caso se estructure hasta que la jueza pueda resolver entonces esta controversia. Ciertamente es algo que va a tomar mucho tiempo, y entonces específicamente sobre el plan de ajuste. Ya nos dijiste más o menos lo que es un plan de ajuste, pero hay unas cosas que la Junta de Control Fiscal tiene que probar, ¿no? Sí, la Junta de Control Fiscal tiene que establecer que ese plan es justo para todos los acreedores, que le da a cada acreedor lo que corresponde según la ley de quiebra, ¿verdad? Por ejemplo, los acreedores asegurados que cobren hasta el monto de la garantía. Los que tengan alguna prioridad, pues que cobren el monto total de esa prioridad y que cobren primero también. Los no asegurados sí sobra, que ese es el problema de los no asegurados, que si no sobra dinero no cobran. Y la Junta también tiene que probar que el plan es viable, que para mí, Mónica, ese es el issue principal. La viabilidad del plan, que significa que la autoridad pueda pagarle a los acreedores y poder seguir manteniendo los estándares mínimos de una compañía eléctrica para un país desarrollado. Y eso es que pueda cumplir con las expectativas del mejor servicio, el más estable servicio al costo más bajo posible. Y eso es un estándar bien alto. Después de María, eso ha sido la lucha que ha tenido la autoridad todo el tiempo y el pueblo de Puerto Rico, ¿no? Así que la Junta tiene que dedicar el máximo de recursos para tratar de estabilizar el sistema. La Junta acepta que Luma no ha dado pie con bola, que el servicio está terrible, que no está a los estándares que el pueblo necesita, y si no hay un servicio eléctrico confiable, no hay crecimiento ni desarrollo económico. O sea que eso afecta a todo lo que la Junta quiere hacer en Puerto Rico, y eso pues es vital que la jueza determine si, aún pagando lo que la Junta propone pagarle a los acreedores, la autoridad puede funcionar para que alcance esas metas. Así que es un estándar bien alto. Primero, no pueden cobrarle demasiado a los consumidores, porque eso hace que los consumidores se vayan del servicio eléctrico, se conecten a la energía renovable, y por tanto la autoridad pierde ingresos. Esa iba a ser mi próxima pregunta. Entonces los consumidores sí pueden verse afectados por el tipo de plan que se acepte, ¿no? Sí, hasta ahora la Junta está diciendo que no va a pedir un aumento de la tarifa para pagar el plan de ajuste de la deuda. Hasta ahora. Y digo hasta ahora porque la Junta ha cambiado de opinión muchas veces. Y si ese es el caso,
Para pagarle a los acreedores, la Junta tendría que sacar el dinero que está proponiendo, que son como 2.600 millones para todos los acreedores, tendría que sacarlo de otro lado y probablemente sea del gobierno central. En el proceso de determinar de dónde viene, o sea, cuál es la viabilidad del plan, el plan tiene que decir de dónde vienen los chavos. Si hay una necesidad de aumentar la tarifa, pues la Junta podría poner en el plan que hay que aumentar la tarifa y cuánto hay que aumentarla para poder pagar. Pero a la luz de que por fin la Junta descubrió América y se dio cuenta de que Puerto Rico necesita una mayor inversión en el sistema eléctrico, desde hace muy poco es que está diciendo, no, fíjate, es necesario dirigir todos los recursos y cualquier aumento de la tarifa, dirigirlo al proceso de mantenimiento y de mejoras del sistema y reconstrucción del sistema, que pagárselo a los bonistas. Y eso pues genera el problema de que los bonistas están diciendo, lo ves, tú estás desviando el dinero para otras cosas, se supone que ese dinero sea para mí. Pero la viabilidad de la autoridad lo requiere y esa es parte de la definición que tiene que probar la Junta, que la reestructuración es viable porque la autoridad va a poder prestar el servicio al precio más bajo posible. Si la autoridad subiera la tarifa mucho más, la gente empieza a desconectarse a mayor velocidad que lo está haciendo actualmente. Claro, ya está sucediendo, pero baja, sería más. Exacto, y baja los ingresos, y si baja los ingresos, yo no puedo pagar entonces lo que estoy prometiendo en el plan de ajuste de la deuda. Así que es una situación donde hay que hacer un balance, y ese balance, si se hace mal, pues va a traer consecuencias funestas para Puerto Rico. ¿Quiénes pudieran objetar a este plan? ¿Entidades, personas o en realidad quiénes tienen el derecho a objetar? Sí, mira, eso es bien importante, Mónica, porque en el plan pasado se hicieron más de 800 objeciones de personas y negocios, pequeños y medianos negocios, que crearon una impresión tremenda en las juezas, porque la jueza tenía que resolverlas todas. Tenía que hacer las categorías. Bueno, estas son las objeciones que dicen tal cosa, pues yo resuelvo que tienen o no tienen razón. Y cada una de ellas tiene derecho a que les resuelvan el punto. Así que imagínate esa sentencia que no se dictó, porque todo se paralizó después. Pero el que la gente participe, radicando su objeción, explicándole a las juezas por qué está mal esto, y que la gente vaya también allí, porque más o menos como 15 personas fueron a declarar, a explicar a las juezas cómo se afectaban, pues es bien importante. Y eso es porque la ley de quiebra permite que cualquier parte interesada puede presentar una objeción al plan de ajuste de la deuda, si usted cree que esto le va a hacer daño. Y yo pienso que como quiera va a haber objeciones, aunque no se aumente la tarifa, porque hay una controversia. Puerto Rico puede pagar esos 2.600 millones. ¿De dónde se van a sacar? ¿Quién se va a perjudicar? Mira, Mónica, hoy salió la noticia de que el presidente Trump va a firmar una orden para cerrar el Departamento de Educación Federal. Sí. Y si tú cierras el Departamento de Educación Federal, ¿implica eso necesariamente que vas a perder un montón de millones de dólares? Mira, probablemente sí. Ciertamente todos los fondos que recibe nuestro Departamento de Educación es precisamente por asignaciones federales. Exacto, para atender necesidades especiales del sistema, programas, terapia, muchas cosas que se dan por esos fondos federales. Si eso ocurre, no hay 2.600 millones para nada para pagarle a los bonistas. Definitivo. Hay que reenfocar ese dinero para atender las necesidades más apremiantes del país. Por eso es que yo digo que, aunque la Junta te esté vendiendo el canto de sirena, no te preocupes, esto es algo que se va a hacer sin aumentar la tarifa, pero te lo están quitando de fondos que pueden ser indispensables para mantener la viabilidad del país, no solamente ya de la autoridad, la viabilidad del país. Y eso hay que estar pendiente, y yo espero que ya los grupos que se han opuesto se estén organizando, porque a la luz de que ya sabemos lo que dice el plan fiscal, sabemos lo que se propone la Junta, pues el plan va a ser compatible con el plan fiscal, y ahí veremos, ¿verdad?, cómo esto afecta a Puerto Rico, y el que se afecte tiene que participar en el proceso, porque no nos podemos dejar imponer un plan de ajuste que ocasione que la autoridad tenga más problemas de los que tiene, o que nos cueste más cara la luz por razón del plan de ajuste de la deuda. Así que sigue siendo igual de vital, aunque la Junta diga que no te va a aumentar la factura para pagar a los bonistas, te va a aumentar la factura para atender las deficiencias de Luma y de Genera, que lo único que ellos piensan es en sus ganancias, en sacarle el jugo a la tarifa, repartiendo el dinero en salarios excesivos y en gastos excesivos, creando que cada vez la luz sea más cara. Y hay un proceso de revisión de la factura eléctrica para julio,
que va a aumentar la cantidad de dinero que hay que pagar para eso, y eso nos va a afectar. Así que hay que estar vigilantes, sería el mensaje, de que no se desconecte de esto, porque eventualmente va a haber un impacto en el pueblo de Puerto Rico. Y mencionaste correctamente que en julio puede haber una alza de la factura, o ya Sí, va a haber. significativo. La va a haber. Sí. Y esto es en adición o sin contar lo que sería por el plan de ajuste, ¿no? Exacto. Viene un aumento ya, está dibujado en la pared. Cuánto es, no se sabe. Y ese aumento tú lo vas a sufrir antes de que se termine el proceso del plan de ajuste de la deuda. Y el proceso del plan de ajuste de la deuda en cualquier momento se puede enmendar para incluir otro aumento. Porque si Donald Trump impone esas medidas de recorte y esos 2.600 millones de repente se hacen sal y agua, porque la Junta tiene unas reservas, pero si de repente tú tienes que despedir, yo no sé cuántos empleados tiene el Departamento de Educación, pero debe tener más de 10.000 empleados. Por lo menos son 30.000 o 20 y pico mil maestros, pero empleados clericales, administrativos, puede ser que tenga cerca de 10.000 empleados. Y si de repente tú tienes que despedir o suspender los contratos que tienen con todos esos suplidores que hay, de terapia, de servicios, de materiales, lo que sea, pues mira, tú vas a crear una crisis económica en Puerto Rico y tú vas a tener que resolverlo. ¿Cómo lo vas a resolver? Sacando dinero de las reservas. Ah, pero es que esto lo prometí para el plan de ajuste de la deuda. Pues el plan está mal. Tienes que cambiar el plan porque no puedes botar un dinero que es indispensable para tú seguir operando como país para pagar a unos acreedores que no tienen derecho, porque según el Trust Agreement solamente pueden cobrar si sobra el dinero y no sobra el dinero. Así que estamos ante una situación de vigilancia bien importante que no podemos perder de vista y que no podemos dormirnos en las pajas. Y en cuestión procesal, luego de esas objeciones al plan, ¿qué es lo que sucedería luego? Bueno, hay un trámite que es el trámite del escrito de divulgación, que es un escrito que explica todo el proceso de la quiebra y todo lo que ha pasado y explica el plan de ajuste de la deuda. Eso se tiene que aprobar antes que se apruebe el plan de ajuste de la deuda, pero también va a haber un descubrimiento de prueba donde se va a divulgar toda la información que justifica el plan. Va a haber informes de expertos que van a decir este plan sirve, este plan no sirve. Los bonistas van a tener su pataleta constante porque la contabilidad está mal y porque en realidad la Junta y la Autoridad de Energía Eléctrica le ha ocultado el dinero que han recibido, y la jueza va a tener que resolver todas esas controversias una a una. Yo creo que esto va a tomar por lo menos todo el año, Mónica. En realidad la situación es que está muy complicada, hay muchas cosas que hay que resolver antes de entrar en el plan de ajuste de la deuda, que son las cosas que se están discutiendo ahora. Y el tema sería cuándo se va a resolver esos asuntos para que se pueda entrar en el plan de ajuste. El tema del plan de ajuste de la deuda del año pasado duró prácticamente un año, como 8 o 9 meses. Y eso es lo que se anticipa también en este proceso, después de resolverse las situaciones que están pendientes, de que son los ingresos netos, que es lo que los bonistas tienen derecho, ¿verdad? Si los bonistas tienen derecho a que se levante la paralización automática, cuánto le tiene que pagar la autoridad por el dinero que ha usado mal o que ha inflado los gastos y que debió pagarle a los bonistas. O sea, hay un montón de controversias antes de llegar al proceso del plan de ajuste, y en el año pasado duró como 8 meses. Y en términos prácticos, este año sería como volver a comenzar, ¿no? Sería Estamos un plan nuevo. comenzando, sí, desafortunadamente estamos comenzando, porque lo que se hizo, que costó millones de dólares, Mónica. A Puerto Rico. A Puerto Rico. Lo que se hizo costó millones de dólares y se perdió. Tuvieron que echarlo a zafacón. No se sacó nada de provecho de ahí. Pues hay que empezarlo de nuevo. En esa reunión que tuvimos hoy, donde había 28 abogados y abogadas, imagínate, donde la mayoría son de la Junta y del gobierno de Puerto Rico. Pues una cosa escandalosa lo que se gasta. Por eso es que la Junta se ha gastado 2.000 millones de dólares en todo este proceso, porque está gastando a manos llenas, ¿verdad? Y es algo que alimenta los bolsillos de empresas y de agencias y de bufetes de abogados
que no son bufetes, ni agencias, ni empresas de Puerto Rico, y por tanto ese dinero se va fuera de Puerto Rico. No se gasta, no se compra ni un chicle en Puerto Rico. Correcto, Y todo eso sería no afuera. aporta al crecimiento ni al desarrollo económico de nuestro país. Así que es una desgracia realmente. Totalmente, así que definitivamente tenemos que estar pendientes a todos los sucesos. Ciertamente, como ya mencionaste, se va a tardar, pero sí hay una ventana de participación ciudadana y es importante que todo el mundo que pueda, entidades y personas, ¿verdad?, naturales, puedan participar, que se escuche su voz, en el Tribunal Federal y Así que es. ciertamente todo esto les puede impactar. Es importante que conozcan del tema y también así puedan participar. Así que ya creo que hemos cubierto bastante de este tema. Saben que estamos aquí todos los jueves a las 5 de la tarde. Estamos en todas las redes sociales, así que asegúrense de seguirnos, escucharnos y dar like o suscribirse. Y nos vemos en la próxima. ¿Cómo no? Hasta luego, Mónica. Hasta luego. Hasta luego.